Amén. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Esta noche vamos a meditar en una porción de la palabra que ya hemos con anterioridad estudiado o meditado en ella en algún otro momento, pero esta noche vamos a retomarla y espero en Dios pues poder completar el texto, que no es muy amplio, pero la enseñanza es extremadamente extensa. Y es que cuando nosotros venimos a la iglesia, que siempre es un punto para algunos controversial, para algunos otros pues es algo, es una convicción, es un deseo, es algo que lo han hecho parte de su vida. Y esta semana hablaba con alguien y me cayó muy en gracia porque la palabra dice que muchos profesando ser sabios nos volvemos necios. Entonces es una persona que tiene ya, bueno, cuando yo le conocí, estamos hablando de hace más o menos 10 años, y ya era creyente cuando yo le conocí. Un hombre pues aparentemente con un interés por el estudio de la palabra, con una formación académica. El hombre tiene su título profesional y ejerce pues de su carrera y todo bien. Entonces me lo encontraba y comenzaba a conversar con él, y dentro de la conversación, puesto que tiene ya varios años de no estar acá, de no venir a la iglesia, pero como muchas veces hemos compartido acá, hay personas que creen que pues si vienen a la iglesia después ya no, pues piensan que uno ya no les va a hablar, que uno les va a hacer mala cara. Yo siempre les digo, no, si seguimos siendo amigos, si su negocio no es conmigo, su negocio con quién es, hermano, es con Dios. Si yo no tengo problema. Entonces comenzamos a conversar y dentro de la plática le digo, bueno, ¿y dónde? ¿Y se está congregando? Y cuando le hice esa pregunta, ya él me hizo una expresión, me dice, me dice, me imaginé que me iba a preguntar eso, me dice. Sí, le digo, pero es que a veces no me gusta hablar de ese tema, me dijo. ¿Pero por qué? Le dije. Porque siento que incomodo a los demás con la postura que yo tengo, me dijo. Porque yo he encontrado algunas cosas en la Biblia, me dijo. Entonces, ya tengo rato de no congregarme. Y me dan ganas de decirle, pues usted no tenga problema, ¿verdad? Usted déle, si a mí no me afecta, así como que si yo lo voy a salvar o como que si la comunión es conmigo. Le digo, no le digo, no tenga problema. Entonces, y bien interesante cuando nosotros, mis estimados hermanos, bien interesante cuando nosotros queremos argumentar, muchas veces cuando no hay una base sólida, porque entre las varias cosas que conversamos, me dijo, es que mire, me dijo, para mí, si vamos a hablar de la Biblia, me dijo, a mí hábleme de Romanos hacia adelante, me dijo, porque todo lo demás, no. Ajá, le dije yo, sigamos conversando. Me encanta escuchar. Sigamos conversando. ¿Qué es lo que he encontrado en la Biblia? Mire, me dijo, yo en la Biblia he encontrado que ahí dice que conocimiento sobre todo adquiere conocimiento. La escritura en el libro de Proverbios dice sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría. Y lo interesante es que él, para él, de Romanos para allá, pero el fundamento para no congregarse está en el Antiguo Testamento. Y es entonces, no le voy a contar toda la historia, ¿verdad? Porque nos llevamos todo el culto solo hablando de eso. El detalle está que cuando venimos a la iglesia, hermano, siempre habrá de diferentes tipos de personas, o si lo vemos en función de la parábola que vamos a meditar en esta noche, hay diferentes tipos de terreno. Hay personas, hermano, que con poco tiempo se cimentan, están bien cimentados. ¿En quién? En Jesucristo y en su palabra. Hay algunos que pueden tener más tiempo que el primero y nunca se cimentaron.
todo el tiempo fueron variantes, inestables espiritualmente hablando. Por eso es que el Señor, en su sabiduría maravillosa, nos dejó esta enseñanza, la parábola del sembrador. Porque cuando dice, y por cierto que es una de las únicas dos parábolas que se tomó el tiempo para explicar, y esta noche vamos a meditar en la explicación, o sea, ni siquiera, yo básicamente solo tendría que leérselo, hermano, porque la explicación ahí está dada. Pero cuando venimos a la iglesia, como le decía, hay diferentes tipos de personas o hay diferentes tipos de terrenos. Eso el Señor lo sabía perfectamente. Lo que me interesa en esta noche es que nosotros nos identifiquemos, hermano, qué tipo de terrenos somos. El Señor dijo, el sembrador salió a sembrar. Y siempre me gusta hacer la aclaración. No crea que el Señor se equivocó, ¿verdad? Ahí en la redacción. No es el mismo que le hacía los discursos al expresidente, hermano. No es ese. Cuando dice el sembrador salió a sembrar, está haciendo un énfasis. El sembrador salió a hacer su trabajo. Tiró la semilla. No está hablando del método común que nosotros conocemos del sembrado, por ejemplo, para nosotros el sembrado más popular, el maíz. No está haciendo referencia a eso, a esa forma de sembrado tradicional. En aquel tiempo habían ciertos sembradillos, hermano, donde el sembrador agarraba la semilla y la lanzaba. Entonces ahí donde dice que una semilla cayó en cierto terreno, otra cayó en otro tipo de terreno, hermano, y la semilla tenía que, pues, desarrollarse como se esperaba, tenía que nacer, tenía que germinar. El detalle es que donde cayera la semilla iba a ser determinante para su crecimiento. Entonces cuando venimos a la iglesia es similar. Usted viene, el mensaje es predicado, la enseñanza, hermano, es predicada, y de cada uno de nosotros va a depender si ese mensaje se hace efectivo o no. De cada uno de nosotros va a depender. No va a depender de la habilidad, hermano, del orador, del disertador, del predicador, de su elocuencia. No, va a depender de la actitud que nosotros podamos tener. Así es que esta noche vamos a dar inicio. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13 y versículo 18. Evangelio según Mateo, capítulo 13 y versículo 18. Cuando lo encontremos se queda así sentadito, no se preocupe, así sentadito se queda para avanzar un poco más. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos? Amén. Si no lo he encontrado, ahí está ya, para que lo podamos leer juntos. A ver, leemos versículos 18 y 19. Dice la palabra de nuestro Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿qué dice? Junto al camino. Hasta allí, y que el Señor hable en nuestros corazones por su palabra. Bueno, aquí le dije que el Señor está explicando. Aquí no hay donde, hermano, pues, como decimos, buscarle una quinta pata al gato, ¿verdad? La quinta no es pata, es cola. O sea, aquí no hay para dónde. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice, hermano? ¿Y qué dice? A ver, estamos leyendo, hermano. No me hagan sentir solo, saben que soy sensible, ¿verdad? Vaya. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué dice? Y no la... Mire, hermano, no estamos en la total obligación de que usted venga a la iglesia y lo va a entender absolutamente todo. Algunos probablemente, hermano, van a comprender todo de una forma tan fácil, tan sencilla. Algunos otros quizás no. El problema no es que no lo entienda. ¿Sabe cuál es el problema? Quedarse con la inquietud. Ese es el problema. Quedarse con la inquietud. El que de repente puede decir, pues mire, no entendí qué quiso decir con eso. Y quedarse con eso guardado, ese sí es un problema. Porque si usted no entendió algo no comprendió, quedó esa duda,
hermano, ¿qué tiene que hacer? Fácil. ¿Qué tiene que hacer? Preguntar, hermano. Preguntar. Sencillo. Usted acérquese y pregunte, solvente sus dudas. Yo siempre le he dicho, a mí me caen recontra bien los preguntones de las cosas que hablamos acá en la iglesia, por supuesto. No me voy a salir con otra cosa. Mire, ¿quién mató a John F. Kennedy? Yo qué sé, hermano, ni me importa tampoco. No sé. No, hablamos de la escritura, de la palabra. Que nosotros podamos decir, mire, ¿cuál es la diferencia? Pongamos un ejemplo. Mire, ¿cuál es la diferencia entre una parábola? ¿Por qué se llama parábola? ¿Por qué no es una historia? ¿Por qué no es una anécdota? ¿Por qué es parábola? Okay, excelente, mire, pues es una parábola porque no implica un relato, digamos, un relato verdadero, sino que es un relato creado, es un relato ficticio, en donde no entran personajes reales, sino que la finalidad de la parábola es dar una enseñanza con una verdad eterna. Esa es la finalidad. La finalidad en sí no es la historia, sino la enseñanza que contiene allí. Y una historia, pues claro, es un relato que efectivamente sucedió. La anécdota es un relato que efectivamente sucedió. Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien dice, mire, ¿por qué es parábola? Bueno, aquí dice, cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende. Cuando nos quedamos con la inquietud, cuando nos quedamos con la duda, ¿qué es lo que sucede? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿A dónde dice? En su corazón. En otras palabras, cuando nosotros no nos sustentamos, hermano, o no nos fundamentamos en la palabra, en lo que la Biblia dice, o nos quedamos con la inquietud, el problema, hermano, es que va a venir alguien y va a comenzar, o de repente va a venir alguien, perdón, y nos va a influenciar con algo que no está en la palabra, que no dice la Biblia, que no está. Con este caballero con el que conversaba, pues tuvimos una conversación tan amena, tan agradable, porque él esperaba que que viniera yo y me sintiera ofendido por sus posturas. Esperaba que de repente viniera y yo tratara de persuadirlo de algo. Y tuve que decírselo, mire, ¿sabe qué? Yo lo que le voy a decir es lo que la Biblia dice. Yo no pretendo persuadirlo a usted. Y les hablé de ustedes también, hermano. Le dije, ni los hermanos llegan a la iglesia para que yo los persuada. No es mi trabajo persuadirlos, hermano. No es mi trabajo convencerlos de algo. Mi función y por la cual Dios ha querido y tenido misericordia es que vengamos y compartamos el mensaje. Lo demás es decisión suya. Lo demás es decisión suya. Lo demás es que si usted quiere sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo. De usted depende si quiere tener conocimiento de la palabra. De usted depende si quiere salir de las dudas espirituales. De usted depende. No depende de mí. Ni me atrevería a decir, ni de Dios tampoco, porque Dios va a obrar en usted en la medida que usted se lo permita. Si usted no se lo permite, Dios no va a hacer nada, hermano. Él es tan caballeroso que dice la Biblia allá en Apocalipsis 3:20, siempre hemos dicho que es Dios que le está hablando a una iglesia. No es un versículo evangelístico, aunque algunas veces lo ocupemos, pero realmente le está hablando a creyentes. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y ¿qué dice, hermano? Y si no me abre, boto la puerta. No dice eso, ¿verdad? Y si alguno oye mi voz, ¿y qué dice? Y abre la puerta. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está diciendo, si la decisión es suya. Si el Señor está allí y está tocando la puerta de su corazón y usted no le abre, ¿qué va a hacer, hermano? Nada, no la va a derribar, no la va a botar. No va a mandar a traer a los antimotines para que le boten la puerta, no va a hacer eso. Dice, usted, si oye mi voz, si usted abre la puerta, yo voy a entrar. Si usted no la abre, no se preocupe. Es que ahí en la iglesia les prohíben, aquí no le prohibimos nada a usted. No le prohibimos nada. Allá usted, ya con el conocimiento, con la libertad que Dios le ha dado, usted va a tomar decisiones de lo que considere que le conviene y lo que no. Ya les he contado un montón de veces que una persona me dijo que ahí ustedes les prohíben tomar a uno. No, le dije. ¿Quién me dijo? ¿No les prohíben tomar? No, le dije. O sea que si le invito una cerveza, se la toma, me dijo. Bien podría, le dije yo. Tomémonos una, pues, me dijo. No quiero, le dije. Y no dice que sí puede.
Si puedo. Y entonces, no quiero. Muy diferente, ¿verdad? Muy distinto. No quiero. No, pues no la necesito. ¿Y usted por qué lo hace? Le dije. Ah, me dijo, para alegrarme. Yo no necesito tontera para alegrarme. Hasta me cuesta tener la boca cerrada. ¿Verdad? Boca barata, decía la abuela. No, con que así nomás ya me dio zapato, quién sabe, hermano. Cantando ranchera por todo aquello. No, le digo. No, yo no necesito de eso. Y si me viene a decir que para alegrarse, yo no necesito eso para alegrarme. No, que para desestresarse. Para eso hago un poquito de ejercicio. No necesito eso para desestresarse. No, que para hablarle a la muchacha. Eso es otra cosa. ¿Verdad? Eso tiene otras connotaciones. No. Mire, hermano, es bien diferente cuando nosotros vamos, hermano, y encontramos la libertad que Dios nos ha dado. Ahora, repito, cuando usted se queda con la inquietud, se queda con la duda, cuando hay algo que no comprende, hermano, y no se atreve a solventar esa duda, pues va a venir alguien, hermano, y va a comenzar a influir en usted, no con base en la palabra, sino con base en el criterio. Y nosotros no vivimos con base al criterio, vivimos en base, hermano, o con base a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ese es nuestro fundamento. ¿En qué hemos creído nosotros? En todo lo que la palabra ha establecido. En todo lo que la palabra dice. ¿Quién va a obrar en su vida? Es Jesucristo, hermano. Es Jesucristo. Por más que le restringamos acá cosas, hermano, cuando nadie lo esté viendo, va a hacer todo aquello de lo que en algún momento se le ha restringido. Pero cuando usted tiene libertad en Cristo, hermano, usted es igual en todas partes. Usted procura la autenticidad. No va a venir a tener un lenguaje bonito en la iglesia y en la casa un lenguaje de la patada, ¿verdad? No va a tener un comportamiento con los hermanos de la iglesia, otro comportamiento con los amigos de la calle. Su condición va a ser la misma. Ahora, repito, ¿cómo va a obrar Dios en su vida? En la medida que usted se lo permita. Entonces, dice la Escritura, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, como dice, junto al camino. En otras palabras, ¿verdad? No tuvo las condiciones para germinar. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, ¿cómo la recibe, hermano? Es que mire, es que hay algo que tenemos que entender, y es que Dios, escúcheme bien, Dios, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de Dios. Dios, hermano, es agradable. Dios es agradable. Dios es ameno. Dios no es ni amargado, ni aburrido, ni viejito cascarrabias, hermano. Ese no es Dios. Dios es ameno, es agradable. Los que caemos mal a veces somos las personas, no Dios. Los que terminamos siendo desagradables a veces son las organizaciones. Somos las organizaciones, no Dios. Dios es agradable, es ameno. Siempre es grato. Yo hasta hoy no he conocido a nadie, hermano, que de repente diga que le resulta desagradable el mensaje, escúcheme bien, el mensaje de Dios. Hay personas que les resulta desagradable cómo ciertos predicadores presentan el mensaje de Dios, y yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Que como algunos lo presentan, pues como que no refleja mucho el carácter real de Dios, a veces más influenciado por la condición del individuo, ¿verdad? Pero siempre hemos dicho, para eso Dios le ha dado a usted el Espíritu Santo, para que usted tenga la capacidad de discernir cuando algo viene de parte de Dios. Entonces, pero el mensaje de Dios es amén. Mire, en nuestro contexto, en nuestra realidad, es tan, no sé si decirle agradable o a veces hasta gracioso, como Dios es tan ameno para muchos. ¿Alguna vez usted ha venido en algún transporte público en donde el señor conductor trae un cóctel, hermano, de melodías ahí?
Cuando se subió venía sonando Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Alex Campos, y terminó con Los Temerarios, Los Bukis, ¿verdad? Y hasta Miramar, no me refiero a Miramar, allá no, el grupo que entonces, y ¿sabe qué es lo que sucede? Que para muchos, hermanos, para muchos el mensaje o Dios es tan ameno, es tan agradable, es tan interesante. Repito, hablo de nuestro contexto. Es tan interesante porque en los conciertos cristianos, hermano, que se organizan lógicamente acá en el país, en los conciertos cristianos, no crea usted que todas las personas que van allí son creyentes. No es así. Hay muchos de ellos, hermanos, que son personas que les gustan, digamos, esas alabanzas o cómo canta ese artista, les resulta agradable, les resulta ameno. No todos los que van, no todos son cristianos, pero les agrada, les gusta, les agrada. El pastor general, que en paz descanse, cuenta una vez que venía de una actividad y pasó a echar combustible, y ya eran como las 11, 12 de la noche, algo así, no recuerdo la hora exacta, y de repente va viendo que venían unos muchachos que estudiaban en el colegio de la iglesia, y venían los muchachos, ¿verdad? Así medio zapatones, así medio cruzados, y de repente los muchachos lo conocieron a él. Entonces cuando los muchachos lo vieron, lo saludaron, ¿verdad? Pastor! Le digo, pastor, venimos del concierto de Marcos Witt, estaba poderoso. O sea, les gustó tanto que se la fueron a echar de contento, hermano. Les gustó tanto que se fueron a seguir celebrando. Entonces, muchos van a recibir la palabra con gozo. Y el hecho que la palabra les resulte agradable, les resulte amena, no significa, hermano, que va a cimentarse apropiadamente. ¿Por qué razón? Recuerde, y espero que esto le quede grabado en su mente y su corazón. Recuerde que nosotros no nos fundamentamos en las emociones. Porque las emociones, dos cosas. Las emociones son pasajeras y son traicioneras, hermano. Se lo reitero, las emociones son pasajeras y son traicioneras. ¿Por qué son pasajeras? Porque se producen a través de un estímulo. Si algo le resulta agradable a usted, pues claro, le va a generar un estado de alegría, que cuando ese estímulo haya cesado, la alegría, hermano, va a disminuir. La alegría es una emoción. Y son traicioneras porque las emociones son intensas. Hacen, hermano, percibir sensaciones. Son intensas. Pero repito, pero pasan. Y la vida espiritual no se fundamenta en emociones, sino en convicciones. En la convicción que cada uno de nosotros decide formar en su relación con Dios. Cuando usted puede decir o puede llegar a la conclusión de decir, mire, ¿sabe qué? Yo, como dice ese corito bonito que algunas veces cantamos, yo he decidido seguir, ¿a quién? A Cristo. Y la siguiente parte bonita, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y cuando usted toma la determinación de no volver atrás, y espero darme a entender con esto que le voy a decir, no me lo vaya a malinterpretar, y cuando tomo la determinación de decir no vuelvo atrás, no es porque falsamente voy a decir, uy, toda esa vida que deja atrás, vida cochina, horrible, uy, no quiero ni acordarme de eso. Mentira. Si a veces era agradable, había un momento bonito. ¿Sabe cuál es el problema? Lograr, hermano, identificar que aunque sean cuestiones agradables, hermano, eran ilusorias, no eran verdaderas, eran ilusorias. Porque el mundo, hermano, le va a presentar un montón de cosas bonitas, atractivas, persuasivas, y por supuesto que lo es. Yo se lo puedo comparar como la Navidad en los centros comerciales, valga la aclaración. ¿Cómo es la Navidad en los centros comerciales, hermano? Linda, linda, hermano. Usted va y usted ve aquellos colores, aquellas luces, usted ve aquel ambiente, ¿verdad? Los villancicos, contratan a alguien para que se vista de santa, contratan a algunos otros para que anden allí con la indumentaria propia de la época, y todo lindo y todo hermoso. ¿Cuál es la finalidad del centro comercial, hermano? ¿Cuál es la finalidad? Vender. Esa es la finalidad, vender.
Entonces todo eso, hermano, todo ese ambiente tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Hermano, llamar al cliente, venga, compre, lo queremos desplumar, venga, venga. Lléveselo y páguelo cuando pueda, no importa. Nosotros se lo quitamos después y no lo puede pagar. Pero venga, venga, venga. Ese es el mundo. El mundo le ofrece cosas atractivas, bonitas, persuasivas, satisfactorias, hermano, a nuestro cuerpo, gratificantes, pero son ilusorias. ¿Por qué son ilusorias? Porque pasan, hermano, pasan. Y la palabra, bueno, Jesucristo fue tan claro, fue tan claro. Todo pasa. ¿Qué es lo que permanece? Su palabra. Eso es lo que permanece, que sigue siendo tan efectiva como hace 2000 años y tan contemporánea como hace 4000 años, hermano. Sigue siendo tan efectiva, tan contemporánea, tan práctica para nosotros. No pasa. No está ambientada en una realidad, hermano, totalmente distinta a la de nuestro tiempo. No. Si lo que Jesús le dijo, hermano, a sus oyentes en aquella época, hace más de 2000 años, es lo mismo que estamos viendo hoy y pega perfectamente. Perfectamente. Dice la Escritura, y el que fue sembrado, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, le es agradable. Pero el 21 dice, pero ¿qué dice, hermano? No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué dice? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué dice? No, pues repito, es que es agradable, es amena. Hermano, yo no sé si todavía habrá alguien acá, no lo sé. Espero que ya la mayoría lo hayamos superado. Quisiera pensar yo eso. Pero imagínense cuando tiempo pasado, imagínense cuando nos daba pena que nos vieran con la Biblia, hermano. No sé si alguna vez a usted le pasó. En la primera iglesia donde yo serví, teníamos o organizábamos momentos para orar, a veces eran pues como ayunos, y de repente llegó una persona a la iglesia, ya una persona pues un poquito avanzada en años, tenía un problema de salud, y ese problema de salud fue lo que le hizo acercarse al Señor. Entonces, cuando se dio cuenta de esos momentos de oración que teníamos, que para nosotros, para este tiempo, sería como el día martes en el culto de torre de oración y este día, entonces llegó, esas reuniones las hacíamos en la mañana, de 8 a 11 de la mañana, más o menos por ese tiempo. Entonces llegó y comenzó a orar, y comenzamos a orar por su problema de salud, y todo bien. El hermano, pues, repito, por su condición de salud, pues entregó bastante, y todo iba bien. De repente terminó esa actividad y todos nos despedimos. Entonces de repente, ahí sí, mi hermano, le puedo garantizar que no fue metidencia, no fue diligencia, simplemente fui a la puerta. Es verdad, hermano, no fue metidencia, es en serio. De las pocas veces que le puedo garantizar de que es así. Entonces, en lo que yo salgo, veo al hermano que de la bolsa de acá saca una bolsita negra, de por acá saca una hoja de papel periódico, agarra la Biblia, la envuelve en el papel periódico, la mete en la bolsa negra, se desabotona la camisa y se la mete aquí. Dale, hermano. Era de la secreta el hermano. Entonces, le daba vergüenza. Y hay creyentes que les da vergüenza que los relacionen no con la iglesia, con Jesucristo. A veces bromeamos cuando le digo, mire, ¿y no se ha encontrado usted alguna vez con algún hermano y le he dicho, hermano, Dios le bendiga? Y le dicen, gracias.
Hermano, Dios le bendiga. Gracias, le dice. Que le vaya bien. Hermano, aquí la escritura dice la persecución. Cuando dice la persecución nos referimos a las críticas, el señalamiento, las burlas. Va, yo que te he agarrado. No me digas que ya te hiciste evangélico. Con que algunos no se ofenden por ser de un partido político usted. Y se va a ofender usted por ser parte de Jesucristo. Ya va a ver para las próximas elecciones. Hay unos locos que andan con unas banderas como que sábana a usted. Y eso es de dar pena a usted. Pero que lo relacionan a usted con Jesucristo, eso no debería ser motivo de vergüenza. ¿Sabe que hay personas que se desmotivan de continuar buscando a Dios por el señalamiento, por la crítica, por la burla? Por eso. Porque lo comienzan a molestar. Ay, si yo te la picas de hermano. ¿Ve? Y es hermano. Yo siempre he dicho, cuando le digan así a usted con corazón sincero y humildad, dígale, ¿qué te importa? ¿Verdad? Pues sí, porque su relación ¿con quién es, hermano? Con Dios. O usted vive de lo que los demás le dicen. Cuando usted tiene una necesidad, ¿a quién busca? ¿A Dios o a la gente? Te busca a Dios, hermano. Te busca a Dios porque la gente, lo más que le va a decir, uy, está serio eso usted. Ay, que Dios lo ayude hoy. Por eso es que no dependemos de la opinión de la gente. Nuestra relación es directa ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Porque sabemos que en los peores momentos, el que siempre ha estado allí y que nunca nos va a abandonar, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Entonces, dice 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, mira la otra parte, pero ¿qué dice? El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando, hermano, cambiamos nuestras prioridades. Cuando cambiamos nuestras prioridades. Por eso es que me encanta tanto, siempre acá en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 6, cuando habla del afán y la ansiedad. Cuando habla del afán y la ansiedad, hay que entender apropiadamente esa porción de la palabra. Dios no dice, hermano, que las condiciones materiales sean inapropiadas. Dios no dice eso. No dice eso. Cuando dice, no os afanéis porque habéis de comer, que habéis de vestir, que habéis de beber, ¿acaso no tiene Dios cuidado de vosotros? ¿Acaso no veis los lirios del campo, los pájaros, las aves en los cielos que no trabajan, no hilan y se vistieron mejor que Salomón? Y Dios siempre las alimenta. O sea, Dios no está menospreciando las condiciones materiales. Dios lo que nos está diciendo en esa porción de la palabra es que nosotros aprendamos a establecer prioridades. ¿Qué es primero en mi vida? Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás vendrá por. ¿Cuándo nos perdemos en el camino? Cuando buscamos primero todo lo demás y si queda tiempo, ¿buscamos a quién? A Dios. Ahí nos perdemos del camino. Cuando invertimos lo que Dios ya estableció. Cuando le cambiamos el orden. Aquí sí, hermano, aquí no es como la matemática. El orden de los factores no altera el producto. No, aquí sí. Aquí usted altera el orden de los factores y sí afecta rotundamente, hermano. Ponga primero y más buscar lo material en primer lugar y si queda tiempo, busque a Dios. No, jamás le va a funcionar. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, ¿qué? Cosas serán añadidas. Yo felicito a aquellos muchachos que tienen aspiraciones altas, sueñen alto, aspiren alto, prepárese, estudie, esfuércese. Y los felicito cuando a pesar de lo pesado de sus estudios, siempre ponen en primer lugar a Dios. Les va a ir bien. Les va a ir bien. Pero que tengo parcial, hoy no voy a ir. Vaya, saca 10 en el parcial, gradúate con honores, con un honorífico y no vas a tener trabajo.
Pone el título ahí en la pared, que se llene de polvo. Cuando Dios es primero, el que abre las puertas es Dios. El que abre las puertas es Dios. Entonces dice aquí la Escritura, el afán y las riquezas hacen que la palabra se vuelva, ¿cómo? Infructuosa. No, si yo amo a Dios, pero mire, no puedo ir a la iglesia porque fíjese que entonces, si yo le contara, no me cuente. Al final es su relación con Él. Aquí dice que eso nos desvía de la comunión con Dios. Y lo último, para terminar, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué dice, hermano? Y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Yo no sé si usted estaba hace, creo que más de 2 años, cuando explicamos este versículo, que así superficialmente no es tan fácil de entender, aunque a veces lo repetimos continuamente. Dice mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿A cuánto dice, hermano? A 100, a 70. No, así nomás, yo no sé usted, pero le encuentro a usted sentido. 100 por 1, ¿cuánto es? 100. ¿Hay una sobreproducción sobre eso? No la hay. ¿Cuál es el sentido de ese texto? Le dije que al principio que cuando el Señor estaba hablando del sembrador, no está hablando del sembrador tradicional que nosotros conocemos en nuestra realidad, en nuestra sociedad, generalmente el sembrado del maíz. Allá uno de los sembrados pues, más populares es del trigo. El trigo, como usted sabrá, hermano, no nace, digamos, semillita por semillita, sino que nace en una espiga. Y en la espiga, hermano, allí sí, en la espiga pueden venir, en una espiga, ¿cuántos granos de trigo? 100. En una espiga pueden venir, ¿cuántos granos de trigo? 70. En una espiga puede venir, ¿cuántos granos de trigo? 30. ¿Alguna vez, pongámoslo en nuestra realidad, alguna vez usted ha destuzado un elote? Y le ha salido como que son dientes de algunos. Tres granos salieron, hermano. Gran mazorca, 3 granos. Y hay algunos que usted los destuza, hermano, y vienen pero repletito, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Cuando dice al 100, al 70 y al 60 por 1, ¿de qué está hablando? Está hablando de producción. Está hablando de producción, no solamente o no exclusivamente de la producción material. Está diciendo, mire, de usted depende cuando venga a la casa de Dios, con qué actitud quiere venir. Su actitud determina el tipo de tierra que representa acá en la palabra, o el tipo de terreno, perdón. Esta palabra, para algunos, va a caer ¿a dónde? Junto al camino. Para algunos otros, esta palabra va a caer ¿a dónde? Entre espinos. Para algunos otros va a caer entre piedras, y el mejor de nuestros anhelos, que caiga en buena tierra. Y el que caiga en buena tierra va a dar fruto y va a ver los resultados de la obra de Dios en su vida. ¿De quién depende? No depende ni del predicador ni de Dios, depende de usted. Así que esta noche, como decía nuestro Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos ahora. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios.
Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.